Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie está preparado para ver a un hijo levantar la mano contra la mujer que le dio la vida, pero mucho menos para presenciar cómo Dios responde con un caballo. Sí, leíste bien, un caballo. Una historia real que desafía lo que crees sobre el abandono, la fe y el amor que viene del cielo de formas inesperadas. Y si crees que ya lo has visto todo, espera a ver lo que este animal hizo cuando nadie más se atrevió. Prepárate, porque lo que vas a sentir no se te va a olvidar nunca. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes que parecían no tener fin. El calor se pegaba a la piel como si fuera un castigo, y ni el viento se atrevía a soplar. Las calles de San Nicolás del Alma estaban vacías, como si el pueblo entero hubiera decidido esconderse del sol. Las hojas del árbol de guamúchil frente a la casa de doña Ángela apenas se movían, y el silencio era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los insectos en la tierra reseca. Doña Ángela Ramírez, una mujer de 71 años, delgadita como una ramita, con la piel morena arrugada por los años y el sol, barría con cuidado el pasillo de tierra frente a su casa. Llevaba un vestido viejo de flores deslavadas y una trenza blanca que le caía por la espalda. Sus ojos, de un color miel apagado, tenían la mirada perdida, como quien barre no para limpiar, sino para distraer el corazón. Vivía allí desde hacía más de 40 años, pero su hogar ya no era un refugio, era una trampa, una cárcel silenciosa. Dentro de esas paredes de adobe agrietado vivía también su único hijo, Tomás, un hombre de 42 años, alto, de complexión fuerte, con la piel tostada y una barba rala que casi siempre olía a cigarro. Tenía los ojos oscuros, duros, como piedras. Y aunque alguna vez fue un niño dulce y lleno de vida, hoy era otra cosa. ¿Dónde estás, vieja inútil?, rugió de pronto desde dentro de la casa. Ángela apretó el palo de la escoba con fuerza. Su cuerpo tembló, como cada vez que escuchaba su voz así. No respondió, solo bajó la mirada y entró en silencio. Sabía que los gritos siempre venían primero. Después venían las manos. ¿Ya se te olvidó que tengo hambre o qué? ¿Qué haces allá afuera perdiendo el tiempo? Ya voy, hijo, ya voy, respondió ella con voz baja, como si hablara con el viento. En la cocina apenas quedaban unas tortillas duras y un pedazo de queso seco. Ángela se movía rápido, con manos trémulas. Mientras calentaba las tortillas en el comal, rezaba en silencio, apenas moviendo los labios. Señor, que hoy no esté tan enojado, que hoy no duela tanto. Tomás entró arrastrando los pies, con el ceño fruncido y el cinturón colgando del pantalón. Se dejó caer en la silla, como si el mundo entero le debiera algo. ¿Eso es todo? ¿Otra vez tortillas frías? ¿Qué haces con el dinero que te doy, Ángela no respondió. No había dinero. No había desde hacía días. Lo poco que él traía lo gastaba en cervezas y cigarros. Ella vivía de lo que los vecinos le regalaban a escondidas, pero no decía nada, porque cada palabra que salía de su boca era una chispa que podía encender la ira de su hijo. Tomás golpeó la mesa con fuerza. El ruido hizo temblar los trastes. «¡Contéstame!», gritó. Ella se volteó, con los ojos ya llenos de lágrimas, y dijo despacio: «No había más, hijo. Yo no pudo terminar». El sonido del cinturón cortando el aire se escuchó antes de que el golpe cayera sobre su espalda. No fue el primero, ni sería el último, pero esta vez algo dentro de Ángela se rompió. No fue un hueso, fue algo más profundo, como si su alma ya no pudiera seguir sosteniendo tanto dolor. Después del golpe, cayó al suelo, con la cara contra la tierra y el cuerpo encogido. No lloraba, no gritaba, solo respiraba despacito, como para no molestar. Tomás salió furioso, murmurando cosas que ni él mismo entendía. Ángela se quedó allí un rato largo, sin moverse, mirando una pequeña flor que había crecido entre las grietas del piso. Una flor amarilla, solitaria,
que resistía el sol y el abandono. Como yo, pensó, como yo. Cuando el sol empezó a caer y el cielo se pintó de naranja, Ángela se levantó con dificultad. Caminó hasta su cuarto, el más pequeño de la casa, una cama vieja, una mesita con una vela consumida y su cuaderno, ese cuaderno de tapas gastadas donde cada noche escribía una carta para Dios. Allí, en esas hojas manchadas de tinta y lágrimas, estaba todo lo que su voz nunca se atrevió a decir en voz alta. Se sentó en la cama, encendió la vela y abrió el cuaderno. Su mano temblaba, pero el corazón estaba firme. Señor, hoy fue otro día difícil. Mis huesos duelen, pero sigo aquí. No entiendo por qué tomases así conmigo. No sé qué hice mal, pero te sigo pidiendo con todo lo que soy. Mándame una señal. No quiero morir así. No quiero que esta sea mi última historia. Perdóname si te he fallado. Dame fuerza, o mándame un ángel, aunque tenga alas rotas. Amén. Cerró el cuaderno y apagó la vela. Afuera, la noche era un manto espeso. Solo se escuchaban los grillos, pero a lo lejos, muy a lo lejos, algo diferente rompió el silencio. Un relincho fuerte, profundo, como si viniera del mismo cielo. Ángela se levantó de golpe, caminó hasta la ventana. No vio nada, solo la oscuridad y la silueta del árbol de guamúchil. Pensó que era su imaginación, que el cansancio le estaba jugando trucos. Volvió a acostarse, cerró los ojos, pero algo dentro de ella, por primera vez en años, sintió un cosquilleo, una chispa. Y en ese mismo instante, a unas calles de distancia, un caballo de color marrón oscuro, con ojos grandes y húmedos, caminaba lentamente hacia su casa, como si supiera exactamente a dónde iba, como si alguien lo estuviera guiando desde arriba. Pero eso apenas estaba por comenzar. La madrugada cayó sobre San Nicolás del Alma como un velo espeso. Las luces del pueblo ya estaban apagadas, y el único sonido que rompía el silencio era el chirrido de los grillos y, a ratos, el lamento lejano de un perro callejero buscando cobijo. La casa de doña Ángela permanecía en penumbras, con sus paredes agrietadas tragándose los suspiros que ahí dentro se ahogaban. Adentro, en ese cuartito donde la esperanza parecía haberse evaporado hacía años, una vela parpadeaba con insistencia, como si también luchara por no apagarse. Sentada en la orilla de su cama, Ángela acariciaba con ternura la portada gastada de su cuaderno de tapas cafés, ese que ella misma había forrado con un pedazo de tela vieja. Era su tesoro más preciado. No tenía joyas, ni herencias, ni fotos familiares. Solo tenía ese cuaderno y su fe. Sus dedos delgados, marcados por los años y el trabajo, hojeaban las páginas lentamente. Cada hoja era una plegaria, cada línea, una confesión que nunca se atrevió a decirle a nadie. Había empezado a escribir cuando Tomás levantó la voz por primera vez, después cuando levantó la mano, y desde entonces, cada noche, sin fallar una sola, escribía a Dios. Señor, susurró con voz baja, mientras el grafito del lápiz rozaba el papel. Hoy no lloré por fuera, pero por dentro me rompí. No sé si me estás escuchando, pero yo sigo escribiendo como cada noche, por si algún día te llega una de estas cartas. Sus lágrimas caían sin permiso, despacio, silenciosas, como caen las hojas secas en otoño. El cuarto estaba cubierto por un silencio denso. El colchón de su cama crujía cuando ella se movía. En una esquina, una pequeña repisa de madera sostenía una estampita de la Virgen de Guadalupe, una flor marchita en un frasco de vidrio y una vela a medio consumir. Era su altar, su refugio. Ahí, entre santos y palabras escritas con dolor, Ángela seguía creyendo. Hoy Tomás llegó con olor a cerveza. No sé si era él o un demonio. Me gritó porque el arroz estaba frío. Yo no alcancé a calentar nada porque no tenemos gas. Intenté explicarle, pero no me escuchó. Me tiró al suelo y me pateó la espalda. Pensé que esta vez no lo contaría,
pero tú me dejaste seguir respirando. Así que aquí estoy. Gracias, aunque duela. Gracias. Su letra era pequeña, apretada, como si quisiera meter su alma entera en cada palabra. El lápiz temblaba en su mano, pero ella seguía, siempre seguía, porque mientras escribiera, no se rendía. Porque escribirle a Dios era su única forma de gritar sin hacer ruido. Afuera, el viento se levantó de repente. Las ramas del guamúchil crujieron. El mismo relincho de la noche anterior volvió a escucharse, esta vez más cerca, más fuerte. Ángela se detuvo, levantó la cabeza. Sus ojos se abrieron, aún húmedos. Caminó descalza hacia la ventana. El vidrio estaba sucio, empañado, pero alcanzó a ver una silueta borrosa entre la oscuridad. Algo grande, algo que respiraba fuerte, algo que parecía mirarla, pero parpadeó y ya no estaba. «¿Estoy imaginando cosas, señor?», dijo en voz alta. Apenas un suspiro. Volvió a la cama. Se cubrió con la cobija delgada que ella misma tejió cuando aún tenía fuerzas. Cerró el cuaderno y lo abrazó contra el pecho, como quien abraza a un ser querido que ya no está. En su corazón, un vacío inmenso, pero en el fondo una chispa, muy pequeñita, casi imperceptible, pero ahí. Tomás, mientras tanto, roncaba del otro lado de la casa. Su aliento olía a alcohol barato y a frustración. Dormía como quien no carga culpas. En su cuarto, desordenado y oscuro, el cinturón descansaba colgado en un clavo, como una amenaza muda. La botella vacía rodaba por el suelo, junto con unas monedas sueltas y una fotografía vieja. Una donde él, de niño, sonreía entre los brazos de su madre, pero ese niño ya no existía. Al día siguiente, el sol aún no había salido cuando Ángela se levantó. Sus huesos crujían con cada movimiento. Cada paso era un esfuerzo, pero tenía una rutina que no rompía. Primero, lavarse la cara con el agua del balde. Después, recoger los frijoles caídos del costal y revisar si algún vecino había dejado pan en la reja. A veces, la señora Julia del otro lado del callejón le dejaba un bolillo envuelto en periódico. Nunca decía nada, solo lo dejaba. Ángela siempre agradecía en silencio. Esa mañana, sin embargo, había algo diferente. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido, y al abrir la puerta lo vio. Un caballo marrón, grande, de ojos intensos y respiración agitada, estaba parado justo frente a su casa. Tenía la melena revuelta, el pecho inflado y las patas cubiertas de polvo. Pero lo más extraño era su mirada. No era una mirada cualquiera, no era salvaje, era serena, profunda, humana, casi. Ángela dio un paso atrás, se llevó la mano al pecho. «¿Y tú? ¿De dónde saliste?». El caballo no se movió, solo la miró, largo, fijo, como si supiera exactamente quién era ella, como si la conociera. «¿Eres real?», preguntó con la voz entrecortada. Se frotó los ojos. Salió al pasillo. El caballo seguía ahí. No tenía silla, ni marcas, ni cuerdas, nada. Solo su cuerpo imponente y esa mirada. Ángela se acercó con cautela. Sus manos temblaban. Podía sentir su corazón golpearle el pecho. El caballo bajó un poco la cabeza, como si le ofreciera su frente. Ella estiró la mano. Dudó, pero al fin lo tocó. Y entonces sintió algo que hacía años no sentía. Paz. Una paz tan profunda que le dolieron los ojos de tanto llorar. «Tú no eres cualquier caballo», murmuró con voz temblorosa. Tú vienes de parte de él, ¿verdad?». El caballo relinchó despacio, y Ángela, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Se sentó en el escalón de su casa, aún descalza, con los pies polvosos. El caballo se recostó cerca de ella. El sol empezaba a salir, pintando el cielo de tonos dorados, y ahí se quedaron, en silencio, dos almas rotas encontrándose. Ella no lo sabía aún, pero ese era el comienzo de algo sagrado, algo que ningún humano podría haber planeado. Porque a veces, cuando el cielo guarda silencio demasiado tiempo, manda un ángel con cascos y mirada noble. El mediodía llegó con toda su furia.
El sol se derramaba a plomo sobre las calles polvorientas de San Nicolás del Alma, y ni los perros callejeros se atrevían a salir de sus sombras. El viento había desaparecido por completo, y el aire era tan denso que parecía que cada respiro costaba un pedazo del alma. En la casa de doña Ángela, el calor era como una cobija pesada que no se podía quitar. Las paredes de adobe ardían por dentro y la cocina, sin gas desde hacía semanas, parecía un horno. Ella, sin embargo, trataba de mantenerse ocupada. Tenía un jarro de barro con agua al lado y mientras remojaba unos frijoles viejos, movía la cuchara de madera con lentitud. Sus ojos estaban hinchados, no por el sol, sino por todo lo que no había dicho, por todo lo que había llorado la noche anterior, por esa mezcla de dolor, sorpresa y una chispa de esperanza que se le había sembrado en el pecho desde que aquel caballo apareció como salido de un sueño. Dios mío, si esto es un milagro, ayúdame a no tener miedo, murmuró mientras miraba por la ventana. El caballo seguía ahí, justo donde lo había dejado al amanecer, quieto, como si fuera parte del paisaje, solo que no lo era. Respiraba fuerte, con los flancos subiendo y bajando, y sus ojos, esos ojos, seguían observando la casa, como un guardián, como una promesa. Pero la calma no duró mucho. Del otro lado del pasillo se escucharon pasos pesados. Tomás salió de su cuarto con la misma cara de todos los días, ceño fruncido, barba sin afeitar y el cinturón mal colgado del pantalón. Llevaba una camiseta manchada y el mismo olor a sudor y rabia que llenaba la casa. «¿Y ahora qué haces parada como bulto?», espetó con voz ronca. Ángela dio un brinco, bajó la mirada. «Estoy preparando los frijoles, hijo. No tardo». Tomás caminó hasta la puerta, pero antes de salir se detuvo. Vio al caballo. Se le quedaron viendo mutuamente, como si cada uno reconociera en el otro algo que no podía explicarse. «¿Y ese animal?», preguntó con tono burlón. «¿Qué? ¿Ahora tienes mascotas?». Ángela se asomó nerviosa. «No sé de dónde vino, pero no se ha ido». «Pues ya va siendo hora de que se largue», dijo alzando la voz. Sin esperar respuesta, salió, agarró una piedra del suelo y se la lanzó al caballo con toda su fuerza. «Ándale, fuera de aquí, bestia inútil». El caballo esquivó por poco la piedra, relinchó, fuerte, tan fuerte que el sonido rebotó por todo el callejón como un trueno. No fue un relincho cualquiera, no fue miedo, fue advertencia, fue furia contenida. Tomás dio un paso atrás, sorprendido. «¿Qué?», murmuró, frunciendo el entrecejo. El animal avanzó unos pasos, no trotando, no huyendo, caminando lento, firme, con los músculos tensos y los ojos brillantes. No tenía miedo. Era él quien ahora imponía presencia. Ángela corrió entre ambos, con las manos levantadas. «No, Tomás, por favor, no lo lastimes. Quítate, mamá, este animal no tiene por qué estar aquí. Déjalo, él no hace daño. ¿Y tú qué sabes? Ni sabes de dónde salió. Capaz que está enfermo». Tomás volvió a levantar una piedra. El caballo bufó con fuerza. Su aliento caliente se mezcló con el polvo del suelo. Estaba listo. Algo dentro de él no lo dejaba retroceder. Como si entendiera que esa mujer a la que nadie protegía era su misión. Cuando Tomás hizo el gesto de lanzar, el caballo se alzó de dos patas, relinchando con tal potencia que las aves de los árboles cercanos alzaron vuelo. Sus cascos delanteros se elevaron con furia y con una velocidad inesperada giró y golpeó el suelo con fuerza. Tomás se tambaleó, tropezó con una piedra, cayó de espaldas. El cinturón se le salió del pantalón. Se quedó ahí, con las manos en el suelo, mirando al animal con una mezcla de pavor y rabia. Ángela cayó de rodillas, temblando. «Gracias, gracias», susurró, más para el cielo que para el caballo. Tomás no dijo nada. Se levantó despacio, sacudiéndose. Caminó de regreso a la casa sin mirar atrás. No era miedo lo que lo hizo retroceder. Era algo más profundo, algo que no quería aceptar, algo que le había erizado la piel. Dentro de la casa,
se encerró en su cuarto. Detrás de la puerta se apoyó contra la pared, cerró los ojos. ¿Desde cuándo se sentía tan pequeño? Afuera, el caballo volvió a su lugar. Se quedó de pie frente a la puerta como si nada hubiera pasado, como si entendiera que el silencio también puede ser un acto de amor. Ángela se quedó largo rato sentada en el suelo con las manos sobre el pecho. Por primera vez en años, no tenía miedo de cerrar los ojos. Esa tarde, el pueblo comenzó a murmurar. ¿Ya viste ese caballo frente a la casa de doña Ángela? Dicen que espantó al hijo borracho. No tiene marca. Nadie lo ha reclamado. ¿Y si es un alma vieja? Un ángel. Pero nadie sabía nada con certeza. Solo ella, solo Ángela lo sabía. Que ese caballo no había llegado por casualidad, que había sido enviado para romper un silencio que la estaba matando por dentro, y lo había hecho con un relincho, uno que lo cambió todo. Era una tarde lenta, de esas que parecen estirarse con pereza sobre los techos calientes del pueblo. San Nicolás del Alma respiraba despacio, como si todo el pueblo estuviera en pausa. El sol seguía alto, pero ya sin la furia del mediodía. Un calor más melancólico, más suave, bañaba las calles de polvo. Doña Ángela estaba sentada en su banquito de madera, justo frente al portón de su casa. Tenía un trapo húmedo sobre el cuello, y sus piernas, cubiertas por una falda vieja de lino azul, temblaban un poco por el esfuerzo de mantenerse firmes. El caballo seguía allí, a unos pocos pasos de ella, en silencio, como si supiera que no hacía falta decir nada. Su presencia era un susurro constante. El animal no se alejaba ni un metro. Tenía el pelaje marrón oscuro, con mechones de crines más claros que caían desordenados sobre su frente. Su cuerpo era fuerte, pero no intimidante. Transmitía paz, y lo más impresionante no eran sus patas ni su tamaño, sino sus ojos. Ojos grandes, oscuros, llenos de algo que muy pocas veces se ve en los humanos: compasión. Una compasión real, pura, como la que sienten los que han visto demasiado, como la que nace del alma. Ángela lo miraba como quien mira una estrella fugaz, como si tuviera miedo de que desapareciera si parpadeaba. «No sé de dónde vienes», le dijo con la voz bajita, como si hablara con un niño, «pero gracias por quedarte». El caballo bajó lentamente la cabeza, dio un par de pasos y se acercó a ella. Ángela sintió cómo el aire cambiaba. El corazón le latía rápido, pero no por miedo, sino por algo más difícil de explicar. Era como si ese animal entendiera todo, como si pudiera leerle las cicatrices, como si supiera el peso de cada una de sus lágrimas. Ella extendió la mano. Sus dedos delgados rozaron el hocico tibio del caballo. Cerró los ojos y sonrió. El caballo dejó escapar un suspiro fuerte por las narinas y luego se recostó. Se tumbó a su lado, en pleno suelo, sin miedo, como quien decide confiar. Ángela no lo podía creer. Nunca había visto algo así. Un animal salvaje, sin cuerda, sin dueño, comportándose con más humanidad que muchas personas que conocía, y justo cuando el momento parecía eterno, la voz de Tomás rompió el aire como un machetazo. «¿Todavía sigue aquí ese maldito animal?», gritó desde dentro de la casa. Ángela se paró de golpe. El caballo también. Ambos, como si fueran una sola cosa. Tomás salió con pasos bruscos, tambaleando ligeramente. Llevaba una gorra vieja, los ojos inyectados de ira, y en la mano, el cinturón. «Ya te dije que no quiero ese bicho aquí». «Tomás, por favor, no le hagas daño», suplicó Ángela poniéndose entre su hijo y el animal. «Quítate, mamá, siempre metida donde no te llaman. Ese animal es un peligro». «Él no es peligroso. Él me cuida, más que tú». Esa última frase cayó como una pedrada en el pecho de Tomás. Él se quedó mudo por un segundo, no por culpa, sino por orgullo herido. La rabia lo dominó. Alzó el cinturón, dispuesto a hacerla callar, pero antes de que el cuero tocara el aire, el caballo se interpuso. Se movió con una velocidad que parecía imposible para su tamaño. Con un relincho agudo, se plantó firme entre Ángela y su hijo.
Los músculos de sus patas se tensaron, los ojos se encendieron como fuego, y la fuerza de su presencia hizo que Tomás diera un paso atrás, sin darse cuenta. El cinturón se le cayó de las manos, y por primera vez bajó la vista. Ángela no entendía lo que pasaba, pero lo sentía. Lo sentía en la piel, en el pecho, en los huesos. Dios estaba presente. No había otra explicación. Ese animal estaba ahí por algo, por ella. Tomás miró al caballo. El caballo lo miró a él. Fue un instante eterno. Un duelo silencioso entre la violencia y la nobleza. Y en ese momento algo crujió dentro del pecho del hombre. No fue un hueso, fue algo más escondido, más profundo, como si algo que llevaba años oxidado se hubiera roto con un solo vistazo. «No puede ser», murmuró Tomás, sin saber si hablaba del caballo o de sí mismo. Dio media vuelta y entró a la casa. Cerró la puerta con fuerza, pero sin coraje, más bien como quien quiere esconderse del espejo. Ángela se quedó de pie, respirando entrecortado. Volteó hacia el caballo, que ya había bajado la cabeza, como si nada, como si su tarea hubiera sido tan natural como caminar. Ella no dijo nada, solo se le acercó y lo abrazó. Se aferró a su cuello ancho, apoyó la cabeza sobre su pelaje cálido y dejó que las lágrimas corrieran como ríos que por fin encontraron salida. «Gracias», dijo, apenas en un suspiro. «No sé quién eres, pero gracias». Y así, bajo el cielo naranja del atardecer, en una calle olvidada por el tiempo, una mujer y un caballo compartieron el tipo de silencio que solo entienden los corazones heridos. El pueblo entero no supo lo que había pasado. Nadie escuchó los relinchos. Nadie vio la escena. Pero si alguien hubiera pasado por ahí en ese momento, habría jurado que ese caballo tenía alma, una alma con ojos, una alma que no necesitaba hablar para consolar, una alma que vino de algún lugar muy lejos para quedarse junto a quien más lo necesitaba. La mañana siguiente amaneció espesa, como si el aire llevara una carga invisible que se colaba por las rendijas de las casas. El cielo, que normalmente se pintaba de azul brillante en San Nicolás del Alma, estaba cubierto por una bruma ligera, como si hasta el sol tuviera miedo de salir. El ambiente era tenso, silencioso, algo se sentía distinto. Dentro de la casa, doña Ángela preparaba café de olla con leña que había juntado del patio trasero. No tenía mucho, apenas unos granitos que una vecina le había regalado la semana anterior. Pero ese olor, ese aroma cálido, le daba fuerza. Era como una caricia para el alma cansada. El caballo, su compañero de días recientes, seguía ahí, quieto, observándola desde el portón abierto. Se había vuelto parte de la rutina. Ella hablaba, él escuchaba, ella suspiraba, él respiraba profundo. No había palabras, pero sí compañía. «Hoy amaneciste más tranquilo, ¿verdad?», le dijo ella mientras removía el café. «Gracias por no irte. No sé por qué estás aquí, pero me haces sentir viva, aunque sea un poquito». El caballo movió las orejas y luego bajó la cabeza como si hubiera entendido cada palabra. Ángela soltó una risita suave. Era la primera en mucho tiempo. No era una carcajada. Era tímida, frágil, pero era risa. Y justo cuando el café comenzaba a hervir, la puerta del cuarto de Tomás se abrió con un golpe seco. «¿Y ahora qué estás haciendo, vieja?», rugió su voz desde el fondo del pasillo. Ángela dejó la cuchara de madera y giró con rapidez. Su sonrisa desapareció. La risa murió en el aire. Tomás venía descalzo, el cabello revuelto, los ojos inyectados y con un cinturón en la mano. Su respiración era agitada, como si hubiese discutido con el mismísimo demonio dentro de sus sueños. «Estoy harto de ese animal. No entiendo qué hace aquí, y menos entiendo por qué lo defiendes tanto». «No lo estoy defendiendo, hijo. Él no ha hecho nada malo», intentó responder Ángela con la voz trémula. «Nada malo. Se interpuso entre tú y yo. Tú me gritaste, y él casi me patea». Tomás dio un paso hacia ella, agitando el cinturón. «Porque me ibas a pegar.
Le salió de golpe, sin pensarlo. Y al instante, Ángela se tapó la boca, como si no creyera haber dicho eso en voz alta. Tomás se congeló, sus ojos brillaron de furia contenida. Caminó hacia ella, lento, levantando el brazo, y entonces lo imposible sucedió. Un estruendo, un relincho poderoso, más fuerte que los anteriores. El caballo irrumpió en la cocina. Sí, entró, sin pedir permiso, sin miedo, con fuerza. Las patas golpearon el piso de tierra con determinación. Tomás se giró justo a tiempo para ver cómo el animal se paraba sobre dos patas, elevándose majestuoso. Su crin revoloteaba en el aire y sus ojos parecían dos brasas encendidas. El tiempo se detuvo. Tomás retrocedió. Intentó alzar el cinturón, pero sus manos temblaban. El caballo bajó las patas de golpe, levantando polvo, y avanzó un paso más, quedando entre Tomás y Ángela una vez más. Su pecho se inflaba con cada respiración. Su mirada era firme, inquebrantable. No tenía armas, no tenía voz, no tenía manos, pero tenía alma, y esa alma estaba defendiendo lo que amaba. Tomás cayó de rodillas, no por un golpe, no por miedo físico. Fue algo más, fue como si por primera vez en su vida alguien más fuerte que él le dijera, «Ya basta». Se cubrió el rostro con las manos. El cinturón cayó al suelo con un sonido sordo. Ángela no se movía, solo lloraba, pero esta vez sus lágrimas no eran de dolor, eran de incredulidad, de alivio, de algo que parecía un principio de libertad. El caballo se dio la vuelta, despacio. Caminó hasta ella y apoyó el hocico en su hombro, suave, cálido, como un abrazo. Ella lo abrazó de vuelta, hundió la cara entre sus crines y por fin, después de tantos años, soltó un sollozo que le había estado haciendo nudo en el pecho desde que Tomás tenía 12 años. La cocina quedó en silencio, un silencio distinto, casi sagrado. Tomás seguía en el suelo. Las manos le temblaban. Sus labios murmuraban cosas que ni él entendía. Quizá recuerdos, quizá disculpas, quizá confusión. Pero por primera vez no gritó, no golpeó, no se impuso. Y ese fue el primer milagro, no el relincho, no la valentía del caballo, sino la fractura del corazón endurecido de un hijo. Cuando el caballo volvió a salir de la casa, lo hizo despacio. No corría, no huía, caminaba como quien ha cumplido una tarea. Ángela se quedó mirando el portón abierto. Tomás, desde el suelo, murmuró con voz baja, «¿Por qué lo hace?» «¿Qué?», preguntó ella sin mirarlo. «Ese caballo, ¿por qué se mete?». Ángela respiró hondo. «Porque yo le pedí a Dios un ángel, uno con manos pequeñas y alma pura, y parece que me lo mandó con cascos». Tomás cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo no dijo nada. Las noches en San Nicolás del Alma sonaban diferente desde que aquel caballo marrón se quedó frente a la casa de doña Ángela. Ya no se escuchaban los gritos después del anochecer. Ya no temblaban los trastes en la cocina. El cinturón había desaparecido de la mesa. Y aunque el silencio todavía sabía a heridas viejas, ya no dolía igual. Había algo en el aire, algo más sereno, más protegido. El caballo, al que Ángela ahora llamaba Esperanza, dormía justo al lado del portón, sobre una cama de pasto seco que ella misma le había acomodado con ramas de mezquite y hojas suaves. Él no se movía mucho, no recorría el pueblo, no galopaba por los campos. Se quedaba ahí, siempre ahí, como si supiera que ese era su lugar, como si cada grieta de esa casa vieja le hablara al oído. Aquella tarde, el cielo estaba cubierto de nubes suaves que teñían el horizonte con tonos lilas y rosados. La luz entraba por la ventana con delicadeza y un airecito fresco colaba su aroma a tierra mojada por la puerta entreabierta. Ángela, sentada en su mecedora, cosía a mano el borde de una blusa rota. Tenía un hilo blanco enredado en los dedos y la mirada enfocada en las puntadas. Cada tanto, levantaba la vista para ver a Esperanza, que se acicalaba con paciencia junto al nopal que crecía en la esquina del patio. «Tú también te aburres, ¿verdad?»,
le dijo sin dejar de mover la aguja. El caballo giró la cabeza, la miró con calma y luego volvió a bajar el hocico como si respondiera: no, estoy donde debo estar. Ese vínculo entre ellos había crecido como una semilla regada por lágrimas. Cada amanecer compartido, cada momento de silencio, cada roce de sus manos sobre su pelaje había formado algo más fuerte que el miedo. Ángela le hablaba como a un hijo, como a un viejo amigo, como a Dios mismo en forma de animal. Y entonces algo cambió. Tomás salió de la casa, pero ya no salió como antes. Ya no traía el cinturón en la mano, tampoco venía gritando ni empujando cosas. Llevaba un balde de agua fresca y una cubeta con manzanas pequeñas que había recogido del árbol que crecía cerca del canal viejo. ¿Dónde está?, preguntó sin levantar mucho la voz. Ángela no contestó, solo señaló con la cabeza hacia donde Esperanza descansaba. Tomás caminó hasta el caballo, con pasos inseguros, con ojos cansados, y al llegar se detuvo frente a él. El animal lo miró, quieto. «No vengo a molestar», le dijo como si el caballo entendiera perfectamente. «Solo quería darte esto». Dejó el balde frente a él y esperó. El caballo olfateó el agua, bebió despacio, sin desconfianza. Luego tomó una manzana y la mordió con un sonido crujiente. Tomás respiró hondo, como si acabara de soltar un costal invisible que llevaba a cuestas. Desde el porche, Ángela lo observaba todo, no con miedo, sino con una ternura que se le asomaba por los ojos. Ver a su hijo inclinarse frente a un animal, después de tanto odio, era algo que no tenía nombre. «Gracias», dijo ella en voz baja apenas audible. «Gracias, señor». Esa noche, por primera vez en muchos años, Tomás cenó con ella en la misma mesa. No hablaron mucho. Él comía con la cabeza baja. Ella servía con cuidado, con las manos aún temblorosas. Pero no por miedo, sino por emoción. «No te pregunté antes», dijo Tomás de pronto, rompiendo el silencio. «¿Por qué le pusiste Esperanza?» Ángela lo miró, sorprendida. «Porque eso es lo que trajo a esta casa. Y porque fue lo que pensé que había perdido para siempre». Tomás no respondió. Bajó la mirada. Se quedó mudo. En la puerta, Esperanza seguía de pie, mirando hacia la calle como un centinela, como un guardián que vigila sin descanso, como si entendiera que su labor no había terminado. Durante los días siguientes, el pueblo comenzó a notar los cambios. La señora Julia, vecina de enfrente, se detuvo un día para dejar una bolsita con pan dulce en la reja. «Para usted, doña Ángela», le dijo con una sonrisa cálida, «y para el valiente ese», señalando al caballo con el mentón. «Gracias, señora Julia. Dios le multiplique. Lo que pasa ahí dentro se siente hasta acá afuera», dijo la vecina antes de irse. «Se siente más ligero el aire». Y tenía razón. La casa de barro que antes parecía un lugar de sombras, ahora tenía luz en las noches. Ángela prendía velas sin miedo, regaba sus plantas sin temblar, canturreaba bajito mientras barría el corredor. A veces, incluso, se le escapaba una risa, y Tomás comenzó a quedarse más tiempo en el patio, a sentarse en la banquita bajo el guamúchil, a mirar las manos de su madre sin rabia, a callar, a pensar, a escuchar. «¿Puedo ayudarte con eso?», le preguntó una tarde al verla acomodando las ramas para hacer leña. Ella se quedó quieta. Luego asintió. Él tomó un machete y comenzó a cortar en silencio. Y aunque las palabras no llenaban el espacio entre ellos, el acto hablaba por sí solo. Esa noche, mientras el viento movía suavemente las hojas del naranjo, doña Ángela se sentó frente a su cuaderno, su vieja libreta de oraciones. El lápiz ya casi no tenía punta, pero aún servía. Abrió la página nueva y escribió despacio, con letra temblorosa pero firme: «Gracias por no dejarme sola. Sé que no merezco tanto amor, pero lo recibo con el corazón abierto. No sé cuánto tiempo se quedará este caballo, pero sé que lo mandaste tú. Y también sé que algo en mi hijo está cambiando. No lo entiendo, no sé cómo, pero lo siento.
Y por primera vez no tengo miedo de creer. Guardó el cuaderno, se recostó y cerró los ojos. En el patio, Esperanza se echó junto al nopal, y aunque no dijera nada, y aunque no pudiera rezar con palabras, su sola presencia era una oración viva, una presencia firme, un milagro con patas y corazón, el guardián de la casa de barro, el ángel con cascos, el alma que vino a sanar lo que los humanos rompieron con olvido. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Tomás se despertó sobresaltado. Su frente estaba empapada en sudor, el corazón golpeándole el pecho como si hubiera corrido una maratón. Miró alrededor de su cuarto, el mismo colchón hundido, las paredes manchadas por los años y el silencio, ese silencio distinto que llevaba días envolviendo la casa. Se sentó al borde de la cama. Sus manos temblaban. Había soñado algo raro, algo que no soñaba desde niño. En su sueño tenía apenas 6 años y su madre lo abrazaba junto al fogón, mientras él le mostraba un dibujo que había hecho para ella. Ella lo besaba en la frente y él reía, una risa limpia, pura, como si todavía no existiera el odio, ni la rabia, ni el abandono. Pero lo que más lo sacudía era lo que venía después. En el sueño, ese mismo niño se escondía debajo de una mesa mientras un hombre, él mismo pero mayor, con los ojos llenos de furia, gritaba, pateaba las paredes y destrozaba todo a su paso. El niño lloraba tanto que hasta Tomás en el sueño se sentía culpable. Y entonces el niño lo miraba fijamente y le decía, ¿por qué me dejaste solo? Ese eco le martillaba la cabeza aún después de despertar. Tomás se levantó, caminó descalzo por el pasillo hasta llegar a la cocina. Ángela ya estaba allí, preparando atole de maíz con las sobras de la despensa. El olor era familiar, como un abrazo caliente. Ella ni siquiera lo miró, no por desprecio, sino porque ya no tenía expectativas. Solo le sirvió una taza y se la puso sobre la mesa en silencio. Él se sentó, agarró la taza con ambas manos, no dijo nada, pero el silencio entre ellos ya no era el mismo, ya no era cortante. Ahora era como un campo recién sembrado, esperando la lluvia. Anoche soñé contigo, dijo de pronto. Ángela se quedó inmóvil, parpadeó 2 veces, luego lo miró. ¿Conmigo? Sí, pero no eras tú de ahora. Eras tú de hace muchos años, cuando me abrazabas y me cantabas Caminito de la escuela. Ángela sintió un nudo en la garganta. Llevaba más de 30 años sin escuchar esa canción. Tomás bajó la mirada. Su voz se quebró y me vi a mí mismo, niño, asustado, llorando, debajo de la mesa. Ángela se acercó lentamente, se sentó a su lado. Ese niño todavía vive dentro de ti, Tomás, solo que lo dejaste enterrado debajo de toda tu rabia. Él se tapó el rostro con las manos, comenzó a llorar en silencio, como un niño, como ese mismo niño del sueño. No sé en qué momento me volví así, mamá. No sé qué me pasó, solo sentía tanto vacío, tanto coraje, que no sabía cómo detenerlo, y tú estabas ahí, siempre, aguantando todo. Ángela lo abrazó, con fuerza, con ternura, como no lo hacía desde que él tenía 12 años. Su corazón, viejo y cansado, latía como el de una madre joven otra vez. Yo también te fallé, hijo. Te vi cambiar y me quedé callada. Pensé que era mi culpa, que si aguantaba suficiente, ibas a volver a ser tú. Pero no volví. No, hasta que vino él. Ambos voltearon a la puerta. Ahí estaba, Esperanza. El caballo los miraba desde el corredor, con la cabeza levemente inclinada, como si supiera que esa conversación necesitaba su silencio, su presencia, su alma. Tomás se puso de pie, salió al encuentro del animal. Se arrodilló frente a él sin decir nada, solo lo miró a los ojos, y por primera vez no sintió que estaba viendo un simple caballo. Sentía que lo estaban mirando desde adentro. «Gracias», le dijo con voz baja. «No sé de dónde vienes, ni por qué elegiste quedarte, pero si no hubieras estado aquí, yo no habría cambiado. Yo habría terminado de destruirlo todo».
El caballo movió las orejas y luego bajó la cabeza hasta tocar con suavidad la frente de Tomás. Fue un gesto sencillo, pero para él fue como un perdón, como una señal del cielo. Esa tarde Tomás fue al cuarto de su madre. Ángela estaba doblando ropa limpia sobre la cama. Él se quedó parado en la puerta, nervioso. ¿Puedo ver tu cuaderno? Ella lo miró, desconfiada. ¿Mi cuaderno? Sí, ese donde escribes cada noche. Ángela respiró hondo, caminó hasta su buró, sacó la libreta de tapas gastadas y se la entregó, con manos temblorosas. Era lo más íntimo que tenía, su diálogo con Dios, su diario de dolor. Tomás se sentó en la mecedora y comenzó a leer, página tras página. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras veía, por escrito, cada noche de angustia que su madre había vivido, cada súplica, cada palabra de amor, incluso después de los golpes, incluso después de los insultos. Amor, siempre amor. Cuando terminó, cerró el cuaderno con delicadeza. Lo apretó contra su pecho. Perdóname, mamá, por cada noche que escribiste en vez de dormir, por cada oración que hiciste para que yo cambiara, por cada lágrima que derramaste a escondidas. Perdóname por haber matado al niño que fui y por haber herido al ángel que siempre fuiste tú. Ángela ya no tenía fuerzas para hablar. Solo se acercó, se arrodilló frente a su hijo y lo abrazó, como si quisiera envolverlo en todo el amor que había contenido durante décadas. Y en la puerta, Esperanza se recostó sobre el suelo. Sus ojos se cerraron lentamente, como si supiera que ese niño, el que Tomás había enterrado bajo tanto dolor, finalmente estaba volviendo a nacer. Era una tarde templada en San Nicolás del Alma. El cielo, despejado y amplio, parecía una cobija celeste que arropaba las casitas de barro del pueblo. El viento soplaba con suavidad y entre susurros acariciaba las ramas del guamúchil frente a la casa de doña Ángela, que se movían con un ritmo pausado, como si también respiraran. El olor a pan tostado salía de la cocina, mezclado con el aroma dulce del café de olla que hervía en el comal. Ángela tenía las mangas remangadas y entre sus manos morenas sostenía un tazón grande de madera donde mezclaba masa para hacer gorditas. Sus dedos se movían con agilidad, firmes pero suaves, como si cada giro en la masa también amasara recuerdos. Desde hacía unos días, volver a cocinar tenía otro sabor, uno que no venía del condimento, sino del alma. Esperanza, el caballo, descansaba en el rincón del patio, bajo la sombra que se formaba entre el muro de adobe y un mezquite viejo. Tenía los ojos medio cerrados, pero las orejas bien alertas. No dormía, observaba, siempre cuidaba. Y entonces Tomás apareció. Caminaba con una bolsa en la mano y el sombrero mal puesto sobre la cabeza. Tenía el rostro menos duro, la barba más recortada y una expresión que no le conocía su madre desde hacía años. Serenidad. Traje pan del molino, dijo como quien anuncia una noticia importante. Y compré queso. Del bueno. Ángela volteó con sorpresa, pero disimuló el temblor en sus manos. ¿Y eso? Tomás bajó la mirada, incómodo. Vi que ya no quedaba casi nada en la despensa. Pensé que ya era hora de ayudarte un poco. Ella no respondió, solo asintió y volvió a la masa. Pero por dentro, el corazón le palpitaba con fuerza, no por lo que traía en la bolsa, sino por lo que había en su voz, humildad, y en su mirada, arrepentimiento. ¿Te ayudo a hacer la lumbre?, preguntó él titubeando. Ángela levantó la vista, lo vio de pie, esperando, y entonces, con una pequeña sonrisa que le asomó sin permiso, le extendió una ramita seca. Claro, pero no me quemes el fogón como aquella vez que tenías 12 y casi incendias toda la cocina, dijo con un dejo de picardía en la voz. Tomás soltó una risa seca, pequeña, pero sincera. Nunca supe que el aceite prendía tan rápido. Ambos soltaron una carcajada, corta, pero suficiente. Fue como abrir una ventana que llevaba años cerrada. El aire nuevo entró a la casa, y con él, una paz desconocida. Esa noche se sentaron juntos en el pequeño patio, sobre 2 bancos improvisados.
Compartieron las gorditas calientes y el queso fresco. Tomás comió en silencio, mirando las estrellas. Ángela lo observaba de reojo, sin querer romper el momento. ¿Te acuerdas de cuando te gustaba mirar las estrellas?, le preguntó con voz suave. Sí, tú me decías que cada una era una promesa de Dios, respondió sin despegar los ojos del cielo. Y todavía lo creo. Un silencio profundo los envolvió, el tipo de silencio que no incomoda, que acompaña, que arropa. Mamá, dijo de pronto, con voz quebrada, quiero que me enseñes a escribir cartas como las tuyas. Adiós. Quiero aprender a hablar con él. Ángela se quedó inmóvil. Por dentro, algo se rompió, pero no como antes. Esta vez, lo que se quebró fue el orgullo. El orgullo que durante años le había impedido soñar con ver a su hijo pidiendo perdón. El mismo orgullo que había envuelto el corazón de Tomás como una armadura de hierro, y que ahora se estaba deshaciendo, palabra por palabra, gesto por gesto. Ella se levantó despacio, entró a su cuarto y volvió con una libreta nueva, de tapas azules, y un lápiz bien afilado. «Esta es tuya», le dijo, «y si no sabes por dónde empezar, solo cierra los ojos y escribe como si él ya te estuviera escuchando». Tomás tomó la libreta como si recibiera un tesoro. La abrazó contra el pecho, y en ese instante Esperanza, que hasta entonces no se había movido, se acercó. Puso su hocico sobre el hombro de Tomás y lo empujó con suavidad. «¿También tú me das permiso, viejo?», le dijo Tomás, acariciando el cuello del caballo. El animal bufó despacio, como si respondiera, «Ya era hora». Esa noche, mientras Ángela dormía con una sonrisa ligera en los labios, Tomás se sentó en la mesa con la libreta abierta. La vela encendida temblaba junto a él. Respiró profundo y por primera vez en su vida escribió: «Señor, no sé cómo hablarte, pero aquí estoy. No sé si me estás viendo, pero yo siento que sí. Perdí mucho tiempo siendo un hombre que no merecía nada, pero hoy quiero volver a ser ese niño que tú y mi madre conocieron. No sé cómo se hace, solo sé que quiero. Ayúdame, no me dejes solo. Y gracias por mandarme un caballo con alma de cielo». Cuando terminó de escribir, se limpió las lágrimas, apagó la vela y salió al patio. Esperanza ya dormía, bajo el mismo mezquite de siempre. Tomás se sentó a su lado, apoyó la espalda en el tronco y con los ojos al cielo, dejó que el viento nocturno le llevara sus pensamientos hacia donde habita el perdón. Y ahí, entre la tierra y las estrellas, un hombre con el alma remendada empezó a escribir su propia redención, sin gritos, sin castigos, solo con una libreta, un caballo y una madre que nunca dejó de creer que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Aquel amanecer tenía un brillo distinto. El cielo, más claro que nunca, parecía haber lavado sus penas durante la madrugada. En San Nicolás del alma, los gallos cantaban con un ritmo suave, como si supieran que ese día no se tenía que correr, sino caminar lento, como quien entra a un templo. En la casa de doña Ángela, el aroma a pan recién horneado y a canela salía por la ventana. En la mesa de madera vieja había 3 platos servidos. 3. Uno para ella, uno para Tomás, y uno que, aunque nunca era tocado, siempre estaba allí, el de Esperanza. «Aunque tú no comas pan, siempre tendrás tu lugar en esta mesa», decía doña Ángela en voz baja cada vez que ponía ese tercer plato con cariño. Esperanza, como cada mañana, se acercaba al umbral de la puerta con pasos suaves. El sol le bañaba el lomo marrón, y sus ojos, esos ojos que parecían traer siglos de sabiduría, se detenían en la figura de Ángela como si la bendijeran. Tomás salía del cuarto con la camisa bien puesta, peinado con agua y con la libreta azul bajo el brazo. Ya no era aquel hombre encorvado por la rabia, sino uno que aprendía a inclinarse desde el alma. Ayudaba en casa, trabajaba como peón en un terreno prestado y había dejado de levantar la voz. En sus silencios ya no vivía la amenaza sino la reflexión. Pero aquella mañana traía algo más,
un sentimiento que se colaba por las rendijas del corazón y que ni él ni su madre sabían nombrar: despedida. Después del desayuno, Tomás caminó hacia el corral donde Esperanza solía pastar. Se arrodilló junto a él y lo miró largo rato. «Hoy soñé que te ibas», le confesó, acariciándole la frente. «No como si me dejaras, más bien como si hubieras terminado algo». Esperanza bajó la cabeza y con su hocico empujó suavemente la libreta azul que Tomás traía en la mano. Era su forma de decirle: «Sigue escribiendo». En el transcurso del día, algo extraño sucedió en el pueblo. Gente que no solía detenerse paraba frente a la casa de Ángela y saludaba con una sonrisa. Unos niños se asomaron al portón para ver al caballo y se quedaron en silencio, como si entendieran que estaban en presencia de algo más grande que ellos. Un hombre mayor, don Ernesto, se quitó el sombrero al pasar frente a la casa. Nadie sabía por qué, pero todos lo sentían. Esa casa ya no era la misma. Después de la comida, doña Ángela se sentó bajo la sombra del guamúchil con sus agujas y una tela entre las manos. Bordaba una pequeña manta con hilos de colores que había guardado por años. Cada puntada era como un suspiro tejido, y mientras cosía, recordaba. Recordaba las noches oscuras, las cartas mojadas con llanto, el silencio que cortaba la piel. Pero también recordaba los primeros días con Esperanza, el primer relincho que rompió el miedo, el primer gesto de su hijo después de años de frialdad. Y justo cuando pensaba eso, el caballo se levantó, lento, tranquilo, sin sobresalto. Ángela alzó la mirada. «¿A dónde vas, corazón?». Esperanza no respondió, claro, pero sus ojos tenían algo distinto, como si ya no pertenecieran a este plano, como si ya no llevaran el peso de la misión. Caminó hacia el portón abierto, salió despacio, con pasos serenos. No miró atrás, tampoco se detuvo. Tomás, al verlo desde la cocina, dejó caer el vaso que tenía en la mano. Esperanza salió corriendo tras él, pero al llegar a la calle no lo vio más. No había huellas en la tierra, no se escuchaban cascos a lo lejos, solo el aire, ese aire tibio que acariciaba el alma, y el susurro de una certeza: ya no estaba. Ángela llegó caminando con dificultad. Se quedó junto a su hijo, tomándolo del brazo. «¿Se fue?», dijo él con la voz rota. «No, hijo, no se fue. Terminó lo que vino a hacer». Tomás cerró los ojos, sintió una lágrima caer, pero no era de dolor, era una lágrima dulce, limpia, y ahí, en medio del callejón polvoriento de San Nicolás del Alma, madre e hijo se quedaron de pie, abrazados, dejando que el viento les hablara al oído. Esa noche, Ángela escribió una última carta en su cuaderno viejo. La mano le temblaba un poco, pero no por la edad, sino porque el alma, cuando se llena de gratitud, también tiembla. «Señor, gracias por escucharme cuando nadie más lo hacía. Gracias por mandar un ángel de 4 patas y mirada de cielo. Hoy mi casa tiene paz, mi hijo tiene voz, y yo vuelvo a dormir sin miedo. No sé si lo soñé, no sé si fue real, pero lo que viví no se borra, porque a veces tus milagros no bajan en alas, sino en cascos». Apagó la vela, cerró el cuaderno, y al mirar por la ventana no vio al caballo, pero sintió su presencia en cada rincón de su alma, y desde ese día, aunque ya no estaba, Esperanza vivía en ellos, no como recuerdo, sino como fe encarnada. El sol de la mañana entraba con suavidad por las cortinas bordadas que doña Ángela había colgado hace apenas unos días. Eran de un color mostaza claro, con flores pequeñas en los bordes. Habían estado guardadas por años en un baúl que Tomás siempre decía que ocupaba espacio, pero que ella jamás quiso tirar. Ahora colgaban libres, agitándose con la brisa como si también respiraran. El ambiente dentro de la casa ya no era el mismo. Algo invisible pero poderoso se había transformado. El aire ya no pesaba. Las paredes de barro parecían más tibias. El silencio que antes asfixiaba, ahora era descanso.
Donde antes había gritos, ahora había cucharas sonando en tazas, pasos que no espantaban y miradas que no herían. Ángela preparaba tortillas a mano. Tenía harina en las mejillas y su trenza blanca caía sobre el hombro. Canturreaba despacito, con una voz que temblaba entre canción y suspiro. En la cocina, Tomás cortaba leña para el fogón. El machete golpeaba la madera con ritmo parejo. Su camisa estaba empapada de sudor, pero su rostro tenía una expresión serena, como si cada trozo partido fuera una cuenta que saldaba con el pasado. «Mamá, ¿cuántas te hago hoy?», preguntó él desde el patio, levantando unas ramas. «Haz unas 6, hijo. Hoy vendrá la señora Julia a tomar café. Quiere que le enseñe a bordar mariposas». Tomás asintió. Esa simple escena no habría sido posible meses atrás. Una visita, una conversación tranquila, una madre que sonreía con naturalidad, nada de eso cabía en la casa que él mismo había vuelto un campo de guerra. Pero ahora las cosas eran distintas, y cada día se aferraba a esa diferencia como si fuera un milagro que no quería perder. En la esquina del patio, donde Esperanza solía descansar, había crecido una planta que antes no estaba, un brote, fuerte, verde, nacido de la tierra seca como si hubiese germinado con las lágrimas de Ángela. Ella lo cuidaba cada mañana, lo regaba con esmero, hablándole bajito como le hablaba a Esperanza. «Tú sabes lo que pasó aquí, ¿verdad?», le decía al brote. «Tú lo viste todo». Tomás pasaba y la miraba de reojo. Sonreía, pero no se atrevía a interrumpir. Había aprendido a respetar ese espacio sagrado, un espacio donde su madre hablaba con Dios sin palabras. Después de la comida, Ángela se sentó en la mecedora del corredor. El aire cálido soplaba entre los muros de adobe y traía consigo olores del campo, albahaca, tierra mojada y humo de leña. Tenía su cuaderno de oraciones sobre las piernas, pero esta vez no escribía, solo lo sostenía. Acariciaba las tapas como quien toca una piel querida. Tomás se acercó con la libreta azul, se sentó junto a ella. «¿Sabes qué soñé anoche?», dijo él sin mirarla directamente. «¿Qué, hijo?». Que Esperanza volvía, pero no como antes. Era blanco, completamente blanco, con los ojos como de cielo. Y yo le decía que se quedara, que lo necesitábamos. Y él me respondía con la voz de papá. «¿La voz de tu padre?». Tomás asintió con los ojos brillosos. Me dijo: «Ya no hace falta que te proteja, ahora eres tú quien protege». Y se fue corriendo por el monte. Ángela tragó saliva. Acarició la mano de su hijo con la suya. Quizás, solo quizás, ese sueño no fue un sueño. Se quedaron callados, mirando al horizonte. Las palabras no siempre son necesarias para comprenderse. Pasaron los días. Y los días se volvieron semanas. El pueblo empezó a notar algo que parecía un susurro de esperanza. Algunos vecinos se acercaban a la casa para pedir consejo, para dejar una fruta, para preguntar si podían hablar con doña Ángela un ratito. No por lástima, no por chisme, por algo más profundo, porque en esa casa ahora se respiraba paz. Una tarde llegó la maestra Clara, la misma que enseñaba a leer a los niños de la comunidad. Traía entre las manos una caja de cartón. «Doña Ángela», dijo sonriendo con calidez, «nos contaron que usted escribe cartas a Dios desde hace años. Algunos niños no saben cómo empezar. ¿Usted nos podría ayudar a enseñarles?». Ángela la miró como si acabara de recibir un premio del cielo. «¿Yo?», preguntó sorprendida. «¿Usted? ¿Quién mejor?», respondió la maestra. Tomás se acercó desde atrás, apoyó la mano sobre el hombro de su madre. «Hazlo, mamá. Tu forma de hablar con él cambió mi vida. Puede cambiar la de otros también». Ella apretó la mano de su hijo, respiró hondo. «Sí, claro que sí». Así comenzó algo que ni ella misma se imaginaba. Cada sábado un grupo de niños se sentaba bajo el guamúchil. Traían cuadernos, lápices de colores y muchas preguntas. Ella no les enseñaba a escribir bien, ni a usar puntos ni comas. Les enseñaba a hablar desde el corazón. Les decía que Dios no necesita palabras bonitas, solo sinceras. Tomás
los observaba desde la cocina, preparaba limonada o cortaba fruta para todos. Y en sus silencios agradecía. No hablaba mucho de antes, no lo necesitaba. Lo importante no era lo que había destruido, sino lo que estaba ayudando a reconstruir. Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio después de escribir, uno de ellos, un pequeño de cabello crespo y mirada inquieta, se acercó a Tomás. ¿Tú eras malo antes? La pregunta lo sacudió. Se agachó a la altura del niño y lo miró a los ojos. Sí, fui muy malo. Hice llorar a mi mamá muchas veces. El niño pensó un momento. ¿Y por qué ya no eres malo? Tomás sonrió, con una lágrima contenida. Porque Dios me mandó un caballo que me recordó quién era en realidad. El niño no entendió del todo, pero asintió con la cabeza, como si eso bastara. Y entonces se abrazaron. Esa noche, ya con el patio en silencio y las estrellas colgadas sobre el techo de lámina, Ángela volvió a su libreta. Abrió una nueva página. Esta vez no lloraba. Esta vez no pedía. Esta vez solo agradecía. Gracias, Señor, porque hiciste brotar flores en mi desierto. Porque cuando no me quedaba voz, tú mandaste un caballo con alma limpia a hablar por mí. Porque donde hubo gritos, hoy hay risas de niños. Y donde hubo miedo, hoy hay paz. No entiendo cómo lo hiciste, pero lo hiciste, y eso basta. Gracias por no soltarme. Gracias por no rendirte con él. Y gracias por recordarnos que el amor lo puede todo. Cerró el cuaderno. Se recostó despacio, sintiendo en el pecho la misma calma que sentía cuando Esperanza dormía junto a su puerta. Y así, mientras el viento soplaba suave entre las hojas del guamúchil y los grillos cantaban en la noche, la casa de barro respiraba vida. No una vida perfecta, pero sí una donde el amor ganó. Y en algún lugar, entre cielo y tierra, una figura marrón galopaba libre, con el alma tranquila, sabiendo que su propósito se había cumplido. Gracias de todo corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si tocó tu alma, si alguna parte de ti se sintió vista, protegida o inspirada, entonces ya valió la pena contarla. Ahora quiero preguntarte algo, desde lo más profundo. ¿Tú también estás esperando un milagro? ¿Has sentido alguna vez que nadie te escucha, que cargas con todo en silencio, que te falta fuerza para seguir? Entonces dime, ¿y si ese milagro ya está cerca y no lo has visto porque aún no has creído? ¿Y si tú mismo eres ese cambio que tanto esperas? Déjame tu respuesta en los comentarios, me encantará leerte. ¿Has vivido algo parecido? ¿Crees en los ángeles que no tienen alas pero sí alma? Cuéntame, porque aquí te escuchamos con el corazón abierto. Y si esta historia te movió, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana te traemos historias que sanan, que inspiran y que nos recuerdan que Dios sigue obrando, incluso en los lugares más olvidados. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el amor siempre encuentra el camino.